El sol apenas comenzaba a asomarse detrás de las montañas de San Gabriel, cuando el aire fresco de la madrugada cubrió los campos de maíz y las colinas salpicadas de encinos. El pueblo entero parecía despertar con una calma engañosa, como si los secretos escondidos en su tierra se resistieran a ser revelados. El silencio solo era interrumpido por el canto de los gallos y el repiqueteo de las campanas de la iglesia, que llamaban a los fieles más madrugadores. A lo lejos, recortada contra el cielo anaranjado, se erguía la hacienda Villaseñor, imponente y orgullosa, con sus arcos de cantera y sus balcones de hierro forjado que dominaban todo el valle. Desde lo alto de un cerro, Alejandro Montes observaba la escena con los ojos endurecidos por la memoria. Su rostro curtido por el sol mostraba las huellas de los años de ausencia, pero también la firmeza de quien carga una promesa grabada en la sangre. A su lado, su hermano menor, Mateo, se movía inquieto, incapaz de ocultar la impaciencia que hervía en su interior. Los dos habían vuelto a San Gabriel después de mucho tiempo, arrastrados por una misma razón, la misteriosa muerte de su hermana Clara, ocurrida años atrás en circunstancias que nunca quedaron claras. «Ahí está, Alejandro», murmuró Mateo, señalando la hacienda con un gesto nervioso. «Como un monstruo dormido. ¿De verdad piensas que encontraremos la verdad ahí dentro?» Alejandro no apartó la vista del horizonte. Su voz salió grave, contenida, como si cada palabra le pesara en el pecho. «No pienso, Mateo. Lo sé. Clara murió bajo su techo, y hasta que no descubramos qué pasó aquella noche, nuestra alma no tendrá paz». Mateo bajó la mirada y asintió en silencio. Recordaba a su hermana con la claridad de un retrato enmarcado, joven, dulce, con la risa que llenaba la casa y los ojos llenos de sueños. Su pérdida había dejado un vacío insoportable, y aunque los años habían pasado, el dolor seguía ardiendo como una herida abierta. Ahora, de regreso en el pueblo que los vio nacer, sabían que el pasado los esperaba con la misma intensidad de siempre. Mientras tanto, en la hacienda Villaseñor, la rutina comenzaba con el bullicio de los trabajadores. Los establos se llenaban de relinchos, y los peones iban y venían entre las bodegas y los campos de caña. En el salón principal, Isabela Villaseñor organizaba los últimos detalles de un evento de caridad para los niños del pueblo. Sus manos ágiles acomodaban papeles y cintas, mientras su mirada reflejaba tanto determinación como cansancio. Había heredado de su madre el temple y la elegancia, pero también la carga de un apellido que pesaba sobre sus hombros como un destino inevitable. Su hermano mayor, Ricardo Villaseñor, la observaba desde la puerta con los brazos cruzados y el gesto severo. Era un hombre de presencia imponente, acostumbrado a que su palabra fuera ley, y aunque admiraba la dedicación de Isabela, no podía evitar preocuparse por lo que se avecinaba. «Hermana», dijo finalmente, con un tono más de advertencia que de cariño, «he escuchado rumores en el pueblo. Los Montes han vuelto. Y no creo que sea casualidad». Isabela levantó la vista, sorprendida, y dejó escapar un suspiro contenido. «Después de tantos años, ¿por qué ahora?» Ricardo caminó hacia la ventana, desde donde se veía el camino de tierra que conducía a la plaza. «Porque buscan venganza. Y porque nunca olvidaron. Los Montes son obstinados, como piedras en el río. No descansarán hasta intentar arrastrarnos con ellos». Isabela frunció el ceño, inquieta. Aunque siempre había escuchado las versiones oficiales sobre la tragedia de Clara Montes, algo en su interior le decía que la historia estaba incompleta, que existían verdades ocultas bajo capas de silencio y orgullo. Sin embargo, conocía demasiado bien el carácter de su hermano como para desafiarlo en ese momento. En el corazón del pueblo, la vida transcurría con la sencillez de lo cotidiano. El mercado se llenaba de aromas de pan recién horneado, especias y frutas maduras. Los vendedores voceaban sus mercancías, y los niños corrían entre los puestos de barro y madera. Fue allí donde Alejandro y Mateo hicieron su primera aparición pública tras el regreso. La gente los miraba con una mezcla de sorpresa y murmullos. Algunos los recibían con respeto, otros con recelo, como si su sola presencia removiera heridas que nunca cicatrizaron. Alejandro caminaba con paso firme, saludando apenas con una inclinación de cabeza. Mateo, en cambio, se detenía a preguntar por viejos conocidos, tratando de recuperar la familiaridad perdida. Fue entonces cuando ocurrió el encuentro inevitable. Isabela Villaseñor apareció en el mercado acompañada por dos sirvientas. Su vestido claro resaltaba entre la multitud, y su porte elegante la distinguía sin esfuerzo. Cuando sus ojos se cruzaron con los de Alejandro, el tiempo pareció detenerse. Él la reconoció de inmediato, aunque nunca antes habían hablado. Ella, en cambio, lo miró con curiosidad y cierto desconcierto, como si una fuerza invisible la obligara a sostener esa mirada intensa. «¿Usted es uno de los Montes?», preguntó Isabela con voz firme, aunque en el fondo temblaba. Alejandro asintió sin apartar la vista de ella.
Alejandro Montes. Hemos vuelto al pueblo, a buscar respuestas. El silencio que siguió fue tan denso que parecía cortar el aire. Isabela sintió un escalofrío recorrerle la espalda, y por un instante quiso decir algo más, pero se contuvo. Sabía que esa conversación, tan breve como peligrosa, no debía prolongarse frente a tantos ojos curiosos. Se dio la vuelta con un ademán elegante y se alejó, aunque su corazón latía con fuerza descontrolada. Mateo, que había presenciado la escena, sonrió con ironía. «Hermano, si tus respuestas están en los Villaseñor, me parece que acabas de encontrar el camino más difícil». Alejandro no respondió. Sus pensamientos estaban atrapados entre la promesa de justicia y la impresión inesperada que Isabela había dejado en él. Una mezcla de orgullo, desafío y algo que no quería nombrar. El regreso apenas comenzaba, y aunque ninguno lo decía en voz alta, ambos sabían que nada volvería a ser igual. Esa noche, mientras el pueblo se apagaba bajo un cielo estrellado y los grillos entonaban su canto eterno, los hermanos Montes se instalaron en la antigua casa familiar, ahora cubierta de polvo y recuerdos. Encendieron una lámpara de aceite y se sentaron frente a la mesa de madera que aún conservaba las marcas de la infancia. Alejandro abrió un cuaderno viejo donde Clara solía escribir sus pensamientos. Las páginas amarillentas guardaban frases sueltas, sueños y confesiones. Leyó en voz baja, como si fuera un rezo. El corazón siempre sabe más que la razón, pero a veces el precio es demasiado alto. Alejandro cerró el cuaderno con suavidad y miró a su hermano. En sus ojos brillaba una determinación inquebrantable. El pasado los había traído de regreso a San Gabriel, y aunque aún no lo sabían, ese mismo pasado estaba a punto de entrelazarse con un destino marcado por el amor, el dolor y las sombras que nadie había logrado disipar. El sol del mediodía caía sobre el pueblo de San Gabriel, con una intensidad que obligaba a los vendedores del mercado a cubrirse bajo toldos improvisados de lona y palma. El calor hacía brillar las piedras del camino, y el aire se llenaba con el olor a maíz tostado, a carne asada y a frutas recién cortadas. Los murmullos y risas de los niños se mezclaban con el pregón de los comerciantes, mientras las campanas de la iglesia repicaban a lo lejos, recordando que la vida seguía su curso con la misma cadencia de siempre. Sin embargo, bajo esa apariencia de normalidad, una tensión invisible recorría las calles. Todos sabían que los Montes habían regresado, y con ellos, las viejas heridas que nunca cicatrizaron del todo. Alejandro caminaba entre los puestos con paso firme, como si cada movimiento suyo estuviera marcado por un propósito claro. Su mirada era penetrante, casi desafiante, y aunque no hablaba mucho, su sola presencia imponía respeto. Las mujeres lo observaban en silencio, algunas con curiosidad, otras con recelo, mientras los hombres lo seguían con la vista, murmurando a sus espaldas. La memoria colectiva del pueblo aún recordaba el escándalo de la muerte de Clara Montes, y muchos preferían no mezclarse en esa historia de sombras. Alejandro lo sabía, y por eso no buscaba simpatía, solo buscaba respuestas. A su lado, Mateo se movía con mayor soltura, saludando a conocidos de la infancia, estrechando manos, preguntando por viejos amigos que ahora tenían canas y arrugas. Su juventud aún conservaba algo de frescura en la mirada, un impulso que contrastaba con la dureza del hermano mayor. Para él, regresar al pueblo no era solo un acto de justicia, sino también una manera de reencontrarse con sus raíces. En uno de los puestos de frutas, Mateo se detuvo al escuchar una voz dulce que recitaba con paciencia las tablas de multiplicar a un grupo de niños. Allí estaba Lucía Herrera, la maestra del pueblo, con un vestido sencillo de algodón y un sombrero de ala ancha que la protegía del sol. Sus ojos brillaban con una calidez que irradiaba confianza, y su sonrisa bastaba para calmar cualquier inquietud. Ella levantó la vista y se encontró con Mateo, quien le devolvió una sonrisa espontánea. «No puede ser», dijo Lucía, sorprendida. «¿Eres tú, Mateo Montes?» «En carne y hueso», respondió él con un guiño. «Aunque debo confesar que me sorprende que me recuerdes después de tantos años». Lucía rió suavemente y negó con la cabeza. Algunas presencias son difíciles de olvidar. El breve intercambio dejó en Mateo una sensación extraña, una mezcla de nostalgia y atracción inesperada. Sin embargo, no insistió, consciente de que cada palabra debía ser medida en un pueblo donde todo se sabía y nada se olvidaba. Mientras tanto, en el otro extremo del mercado, Alejandro se topó de nuevo con Isabela Villaseñor. Ella había acudido a supervisar la distribución de víveres para la obra de caridad que organizaba, y aunque trataba de mantener la compostura, su corazón se aceleró al verlo. El recuerdo del cruce de miradas del día anterior aún la perseguía, como una llama que no podía apagar. El encuentro fue inevitable. Ambos se quedaron frente a frente, con la multitud transitando alrededor como si no existiera. Alejandro inclinó apenas la cabeza en un gesto de cortesía, pero sus ojos oscuros transmitían mucho más que formalidad.
Isabela respiró hondo antes de hablar. Usted no pertenece a este lugar, Montes. Al menos, no después de todo lo que pasó. La voz de ella era firme, pero en su interior había un temblor difícil de disimular. Alejandro respondió con calma, aunque cada palabra parecía tallada en piedra. Pertenezco más de lo que imagina, señorita Villaseñor. Aquí nací, aquí crecí, y aquí está enterrada mi hermana. No vine a buscar pleitos, vine a buscar la verdad. Isabela sostuvo su mirada con orgullo. La verdad, a veces, solo trae más dolor. El dolor ya lo conocemos, replicó Alejandro. Lo que no conocemos es la justicia. El silencio que siguió fue tan espeso que incluso los ruidos del mercado parecieron desvanecerse. Isabela dio un paso atrás, sacudida por la intensidad de las palabras. Había algo en aquel hombre que la perturbaba profundamente, no solo su fuerza y su dureza, sino también la vulnerabilidad escondida detrás de su rabia. Sin responder, se dio la vuelta y se alejó, dejando tras de sí un aroma tenue de jazmín que Alejandro percibió como un recordatorio involuntario. Esa misma tarde, en la hacienda, Ricardo Villaseñor recibió noticias del encuentro. Uno de sus hombres de confianza le relató lo sucedido en el mercado, y su reacción fue inmediata. Un gesto de molestia se dibujó en su rostro. No pienso permitir que esos campesinos insolentes mancillen el nombre de mi familia, dijo con voz dura. Si han vuelto, es porque traman algo, y no descansaré hasta descubrir qué. Se acercó a su hermana, que estaba sentada junto a la ventana bordando, y le habló con tono de reproche. Isabela, te vi hablando con Alejandro Montes. ¿Qué tienes que ver con él? Ella levantó la vista con serenidad, aunque por dentro hervía de incomodidad. Nada, Ricardo. Solo fue un intercambio de palabras. No puedes controlar cada uno de mis movimientos. Ricardo frunció el ceño, su mirada severa como la de un halcón. No subestimes lo que está en juego. Esa familia carga resentimientos, y tú eres demasiado ingenua para ver el peligro. Isabela se levantó con dignidad, dejando el bordado sobre la mesa. Tal vez el peligro no esté en ellos, hermano, sino en lo que nosotros guardamos en silencio desde hace años. Ricardo la observó con una mezcla de sorpresa y enojo, pero no respondió. Sabía que, en el fondo, Isabela no estaba equivocada. Sin embargo, para él, el honor de la familia y el control sobre la hacienda eran más importantes que cualquier verdad oculta. Al caer la noche, el pueblo volvió a sumergirse en la calma aparente. Las luces de las casas se encendieron una a una, y el aire se llenó con el olor a leña quemada y guisos caseros. Alejandro y Mateo cenaron en su vieja casa, entre paredes cubiertas de polvo y recuerdos. Mientras partían el pan y compartían el vino, el tema inevitable salió a la mesa. Hoy hablé con Lucía, la maestra, comentó Mateo con entusiasmo. Dice que todavía guarda registros antiguos en la escuela, documentos que datan de la época en que Clara. Se detuvo, incapaz de pronunciar la palabra. Alejandro lo miró con seriedad y completó la frase. De la época en que Clara murió. Mateo asintió, bajando la cabeza. Tal vez ahí encontremos algo. No digo que sea mucho, pero cualquier pista puede servirnos. Alejandro permaneció en silencio unos segundos antes de responder. Si hay verdades enterradas, tarde o temprano saldrán a la luz. Y cuando lo hagan, Mateo, debemos estar preparados para todo. La lámpara de aceite proyectaba sombras alargadas sobre las paredes, y el viento nocturno golpeaba suavemente las ventanas. Afuera, el murmullo del río cercano acompañaba la conversación como un eco lejano. En ese ambiente cargado de recuerdos y de promesas, los hermanos Montes reafirmaron su determinación de seguir adelante, sin imaginar aún que cada paso los acercaba no solo a la justicia que buscaban, sino también a un destino marcado por pasiones y secretos que cambiarían sus vidas para siempre. La hacienda Villaseñor se engalanaba aquella noche con luces, música y aromas que recorrían cada rincón. El gran salón había sido preparado para recibir a los hacendados de la región, autoridades del pueblo y comerciantes influyentes. Era la ocasión anual en la que los Villaseñor mostraban su poder y su prestigio bajo el pretexto de una fiesta de caridad. Los arcos de cantera estaban cubiertos con guirnaldas de flores, y candelabros de hierro iluminaban con resplandores cálidos los tapices y retratos antiguos que adornaban las paredes. El ambiente vibraba con el murmullo de las conversaciones, el roce de los vestidos de seda y el repicar constante de los violines que marcaban el ritmo de los valses. Los invitados, siguiendo la tradición, llevaban máscaras que ocultaban sus rostros, lo que convertía cada gesto y cada palabra en un juego de misterio y seducción. En medio de aquella elegancia, Isabela Villaseñor se movía como una figura central. Llevaba un vestido color marfil que realzaba la firmeza de su porte y una máscara dorada que apenas dejaba entrever el brillo de sus ojos. Aunque sonreía con gracia a los invitados,
En su interior había un torbellino de pensamientos. La presencia de los montes en el pueblo no dejaba de inquietarla, y aquella noche, mientras escuchaba los comentarios y rumores, no podía evitar sentir que algo cambiaría para siempre. En las afueras de la hacienda, bajo la sombra de los árboles, Alejandro y Mateo Montes observaban la entrada iluminada. Vestían trajes sencillos, pero llevaban máscaras negras que les daban un aire enigmático. No habían sido invitados, pero el baile representaba una oportunidad única de acercarse a los Villaseñor sin levantar sospechas. ¿Seguro de esto, hermano?, susurró Mateo, con la ansiedad marcada en la voz. Alejandro ajustó su máscara y asintió con firmeza. Si queremos respuestas, debemos entrar en su mundo. Y esta noche, nadie sabrá quiénes somos. Con paso decidido, se mezclaron entre los invitados que llegaban en carruajes, y pronto estuvieron dentro del salón, envueltos en un torbellino de música y risas. El corazón de Mateo latía con fuerza al ver el esplendor de la hacienda, tan distinta a la vida austera que habían llevado desde la tragedia de Clara. Alejandro, en cambio, caminaba con serenidad calculada, estudiando cada detalle, cada gesto, como si buscara en los rostros enmascarados una clave para desentrañar el pasado. La música cambió a un compás más pausado, y el maestro de ceremonias anunció el inicio del gran vals. Las parejas comenzaron a reunirse en el centro del salón, y Alejandro, llevado por una mezcla de instinto y atracción, extendió la mano hacia una mujer que se encontraba a pocos pasos de él. Ella aceptó sin dudar, y pronto ambos giraban al compás de la música. Lo que ninguno sospechaba era que aquella mujer era Isabela Villaseñor. Amparados por las máscaras, sus miradas se encontraron en un silencio cargado de electricidad. Alejandro sintió un estremecimiento inesperado. Había en ella una fuerza serena que lo desarmaba, y al mismo tiempo un aire de fragilidad que despertaba en él algo más que simple curiosidad. «Baila con seguridad», dijo Isabela, intentando mantener el tono ligero. «No parece un hombre acostumbrado a estas reuniones». Alejandro sonrió apenas. «No suelo asistir a fiestas, pero hay ocasiones que merecen un esfuerzo». Ella lo miró con un gesto de sorpresa. Había algo en la voz de aquel hombre que le resultaba familiar, una mezcla de dureza y sinceridad que la desconcertaba. Por un instante pensó en preguntar quién era, pero se contuvo, dejándose llevar por el ritmo del vals. Sus cuerpos se movían en armonía, ajenos al bullicio que los rodeaba, como si todo el salón hubiera desaparecido y solo quedaran ellos dos. Mientras tanto, Mateo se movía entre los invitados con menos cautela, observando detalles y escuchando fragmentos de conversaciones. Fue en ese deambular cuando se encontró con Lucía Herrera, que había sido invitada por Isabela como representante de la escuela del pueblo. Ella también llevaba una máscara sencilla, pero sus ojos brillaban con el mismo candor que la caracterizaba. Al verlo, sonrió con una mezcla de sorpresa y alivio. «¿Qué haces aquí, Mateo?», preguntó en voz baja. «Lo mismo que tú, supongo, observar. Aunque confieso que no soy buen actor en medio de tanta elegancia». Lucía rió suavemente, aunque su mirada se tornó seria al instante. «Ten cuidado. Aquí cada palabra y cada paso pueden convertirse en un arma». Mateo asintió, agradecido por la advertencia, y juntos se apartaron hacia un rincón más discreto. Allí, Lucía le confesó que había encontrado en los archivos de la escuela unas cartas antiguas que mencionaban reuniones secretas entre hacendados, entre ellos Ricardo Villaseñor, en fechas muy cercanas a la muerte de Clara. Aunque no podía afirmarlo con certeza, intuía que esos documentos guardaban la clave de lo ocurrido. Mateo escuchó con atención, sintiendo un nudo en la garganta. «Si eso es cierto, Lucía, debemos proteger esas pruebas. Nadie puede enterarse hasta que tengamos la certeza». Ella asintió con seriedad, consciente del riesgo que corría. De vuelta en el salón, el vals llegaba a su fin. Isabela, aún sin saber con quién bailaba, sintió un impulso extraño en el pecho. La cercanía de aquel hombre desconocido despertaba en ella emociones que no quería reconocer. Con suavidad, apartó su mano y se inclinó en señal de cortesía. «Gracias por la danza. No sé quién es usted, pero ha sido una sorpresa agradable». Alejandro la observó en silencio, y antes de responder, llevó la mano a su máscara. Con un movimiento lento, la retiró, revelando su rostro con toda la fuerza de la verdad. Los ojos de Isabela se abrieron de par en par, y un estremecimiento recorrió su cuerpo. Frente a ella no estaba un desconocido, sino Alejandro Montes, el hombre cuyo nombre pesaba como una sombra sobre la historia de su familia. El corazón de Isabela golpeó en su pecho con violencia, y aunque quiso dar un paso atrás, sus pies parecían anclados al suelo. La música continuaba, los invitados reían y bailaban alrededor, ajenos a la tensión que se había formado entre ellos. Alejandro, con voz firme pero cargada de emoción contenida, pronunció las palabras que sellarían aquel instante.
Ahora sabe con quién bailaba, señorita Villaseñor. El silencio se extendió entre los dos, tan profundo que ni las luces ni los murmullos de la fiesta pudieron disiparlo. Lo que había comenzado como un encuentro casual se había transformado en el inicio de una relación marcada por el peso del pasado y el filo de la verdad. Esa noche, mientras la hacienda seguía vibrando con la música y las risas, los caminos de Alejandro e Isabela quedaron irrevocablemente unidos, aunque ninguno de los dos pudiera comprender aún hasta dónde los llevaría ese destino compartido. La mañana después del baile, la hacienda Villaseñor amaneció envuelta en un silencio denso. El eco de la música y las risas había desaparecido, pero en el aire aún flotaba la tensión de lo ocurrido. Para Isabela, la imagen de Alejandro Montes revelando su rostro en medio del vals era imposible de apartar de la mente. Había dormido poco, dando vueltas en su lecho, presa de preguntas que no encontraba cómo responder. Frente al espejo de su habitación, se contemplaba con el ceño fruncido. Su reflejo mostraba a una mujer fuerte, hija de una familia respetada, pero sus ojos traicionaban la confusión que llevaba dentro. El apellido Montes estaba ligado a rumores, a tragedias y a un dolor que su padre Ricardo había convertido en un tema prohibido dentro de la casa. Alejandro, sin embargo, no era un recuerdo lejano, sino un hombre de carne y hueso que la había tomado de la mano, que había danzado con ella como si el tiempo y la historia no existieran. Bajó al comedor con la esperanza de encontrar respuestas, pero lo que halló fue el peso de la severidad de su padre. Ricardo Villaseñor estaba sentado en la cabecera de la mesa, revisando papeles, mientras el aroma del café llenaba la estancia. Al verla entrar, levantó la vista con una sonrisa fugaz que pronto se desvaneció. «Anoche estuviste radiante, hija», comentó con tono medido. «Todos hablaban de ti, como corresponde a una Villaseñor». Isabela se sentó con delicadeza, pero no pudo ocultar la inquietud que la acompañaba. «Padre, debo preguntarle algo. Anoche, entre los invitados, había alguien, un hombre que no esperaba encontrar». Ricardo dejó la taza sobre el plato con un leve golpe metálico. Sus ojos se clavaron en los de su hija con una intensidad que la obligó a contener el aliento. «¿De quién hablas?» «De Alejandro Montes». El silencio que siguió fue tan pesado que pareció apagar la luz de la mañana. Ricardo apretó los labios, y el leve temblor de su mano traicionó lo que intentaba ocultar. Finalmente, se levantó de la mesa y caminó hacia la ventana, de espaldas a su hija. «Ese nombre no debe pronunciarse en esta casa», dijo con voz dura. «No hay nada que hablar sobre él ni sobre su familia». Isabela, sin embargo, no se amedrentó. «No puede pedirme eso. Lo vi, hablé con él, bailamos juntos. Es un hombre, no un fantasma». Ricardo giró de golpe, con el rostro encendido por una mezcla de ira y preocupación. «No entiendes, Isabela. Los montes son una sombra que amenaza todo lo que hemos construido. Su cercanía solo traerá desgracia. Mantente alejada de él». La joven apretó las manos sobre la mesa, con el corazón latiendo desbocado. Quiso preguntar más, exigir explicaciones, pero supo que su padre no cedería. Ricardo salió de la estancia con pasos firmes, dejándola sola con el peso de sus propias dudas. En otra parte del pueblo, Alejandro también amaneció con el recuerdo del baile ardiendo en su memoria. Había sentido en Isabela una contradicción que lo desarmaba. La hija de su enemigo le había ofrecido una mirada limpia, desprovista de odio. Aquella cercanía lo confundía, porque lo alejaba de la rabia que lo había acompañado tantos años. Mateo, por el contrario, estaba inquieto. En la posada donde se alojaban, se paseaba de un lado a otro, reprochando a su hermano lo arriesgado de la noche anterior. «Mostraste tu rostro, Alejandro. Ahora saben que estamos aquí. ¿Qué pasará si Villaseñor decide sacarnos del pueblo?» Alejandro lo escuchó en silencio, sentado en una silla de madera, con los codos apoyados en las rodillas. Finalmente, respondió con calma. «Si huimos cada vez que aparece un obstáculo, nunca sabremos la verdad». Lo que vi en los ojos de Isabela no fue odio, Mateo. Ella también busca respuestas, aunque quizás no lo sepa. Mateo suspiró, agobiado, pero no replicó. Había aprendido a confiar en la firmeza de su hermano, aunque el camino pareciera peligroso. Aquella misma tarde, el destino volvió a cruzar los caminos de Alejandro e Isabela. La joven había decidido salir al pueblo, buscando un respiro de la tensión en la hacienda. Paseaba por la plaza, observando a los niños correr entre los puestos del mercado, cuando lo vio. Alejandro estaba allí, comprando algunas provisiones. El encuentro fue inevitable. Sus miradas se encontraron y, sin decir palabra, ambos comprendieron que necesitaban hablar. Se apartaron hacia una calle tranquila, lejos de las miradas curiosas. «No esperaba verlo aquí», dijo Isabela, intentando sonar firme, aunque su voz temblaba apenas.
Yo tampoco esperaba que me aceptaras en tus brazos durante un vals, respondió Alejandro con una media sonrisa. Pero sucedió. Ella bajó la vista, sintiendo como el recuerdo de la danza la estremecía de nuevo. Mi padre me ha prohibido siquiera mencionar tu nombre. Para él, los montes son enemigos irreconciliables. Alejandro se acercó un paso, con la mirada fija en la suya. ¿Y para ti, qué somos? La pregunta quedó suspendida en el aire, pesada y peligrosa. Isabela respiró hondo, buscando las palabras adecuadas. No lo sé, pero sé que quiero entender. Quiero saber por qué existe tanto rencor, qué ocurrió realmente con Clara Montes. Alejandro sintió un nudo en la garganta al escuchar el nombre de su hermana. Clara murió en circunstancias que nunca se esclarecieron. Mi padre fue acusado, nuestra familia quedó marcada, pero las pruebas siempre fueron difusas. Yo vine aquí para encontrar lo que nos ocultaron, aunque deba enfrentar a los Villaseñor. Isabela lo miró con ojos llenos de conflicto. Comprendía el peso de sus palabras, pero también sentía la lealtad hacia su padre. Estaba atrapada entre dos mundos, sin saber a cuál pertenecer. En ese instante, una figura apareció a lo lejos, Lucía Herrera. Había seguido discretamente a Isabela, temiendo que algo así pudiera ocurrir. Al verlos juntos, se detuvo, consciente de que aquel encuentro podía cambiarlo todo. No interrumpió, pero su presencia silenciosa fue un recordatorio de que el pueblo entero observaba, de que ningún secreto podía mantenerse oculto por mucho tiempo. La conversación entre Alejandro e Isabela continuó en voz baja, cargada de emociones contenidas. Hablaron de sospechas, de silencios familiares, de heridas que nunca habían cicatrizado. Y aunque no resolvieron nada, algo quedó claro, ninguno de los dos podía ignorar al otro. Cuando se separaron, el sol comenzaba a ocultarse tras las montañas, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados. Isabela regresó a la hacienda con el corazón acelerado, mientras Alejandro se dirigía a la posada con una mezcla de dolor y esperanza. Ambos sabían que el camino que habían iniciado era peligroso, pero también inevitable. Esa noche, mientras la luna iluminaba los campos silenciosos, las dos familias seguían unidas por un lazo invisible, tejido con recuerdos, secretos y emociones que ya no podían detenerse. Los ecos del pasado resonaban con fuerza en cada rincón, y aunque nadie lo admitiera en voz alta, el destino había comenzado a escribir una nueva página para todos. La mañana en San Gabriel amaneció con un aire distinto, cargado de murmullos que recorrían el pueblo como ráfagas de viento. Los rumores del regreso de los hermanos Montes se habían extendido como pólvora entre los vecinos, y cada esquina parecía esconder miradas curiosas y lenguas dispuestas a tejer historias. En la escuela del pueblo, donde las paredes guardaban el murmullo de generaciones de niños, Lucía Herrera se encontró revisando viejos archivos olvidados en un armario polvoriento. No era la primera vez que lo hacía. Desde que Alejandro y Mateo habían regresado, un impulso extraño la empujaba a buscar respuestas en los rincones más silenciosos del pueblo. Aquella mañana, mientras el sol iluminaba los ventanales y el polvo danzaba en el aire, Lucía abrió una caja de madera cubierta de telarañas. Dentro encontró cuadernos amarillentos, cartas dobladas y documentos que hablaban de donaciones, de tierras, de tratos antiguos. Entre las hojas, un sobre llamó su atención. En él, el apellido Villaseñor estaba escrito con tinta desvaída. Con manos temblorosas lo abrió y leyó. El contenido era breve, pero suficiente para sembrar la inquietud. Hablaba de una reunión secreta celebrada la misma noche en que Clara Montes había perdido la vida. El nombre de Ricardo Villaseñor aparecía entre los asistentes. Lucía se llevó la mano al pecho, sabía lo que aquel hallazgo significaba, aunque parte de su corazón se resistiera a creerlo. Desde hacía años, en silencio, ella guardaba un afecto secreto hacia Ricardo, una admiración que rozaba el amor. Y, sin embargo, las palabras en aquel papel le revelaban un rostro desconocido de él, uno que podía teñirse de culpabilidad. El sonido de pasos en el pasillo la sobresaltó. Guardó el sobre entre sus pertenencias justo cuando Mateo Montes apareció en la puerta, con el cabello alborotado y una sonrisa franca. ¿Interrumpo algo?, preguntó con jovialidad. Lucía negó con la cabeza, esforzándose por aparentar calma. Solo ordenaba algunos papeles viejos. Ya sabes, la escuela guarda más secretos de los que parece. Mateo entró con curiosidad y miró a su alrededor. Había en él un aire despreocupado, pero sus ojos brillaban con la inquietud de alguien que buscaba un propósito. A veces pienso que en estas paredes se ocultan respuestas a todo lo que pasó. Clara, mi hermana, siempre hablaba bien de ti. Decía que eras una mujer noble. Lucía sintió un nudo en la garganta. El recuerdo de Clara le llegaba como un eco lejano, una muchacha alegre que solía pasar por la escuela para ayudar con los niños.
La injusticia de su final pesaba más ahora que tenía en sus manos un documento que podía cambiarlo todo. Clara era especial, dijo Lucía con voz baja. No merecía lo que ocurrió. Mateo la observó en silencio, percibiendo en sus palabras un matiz de dolor y de algo más profundo. Quiso preguntar, pero prefirió callar. Había aprendido que la verdad se revela sola, cuando el momento es inevitable. Mientras tanto, en la hacienda Villaseñor, Isabela recorría los pasillos con paso rápido. Su encuentro con Alejandro en el pueblo seguía resonando en su mente. No podía negar que había algo en el que la atraía, algo que iba más allá de los rencores heredados. Pero cada vez que pensaba en ello, el rostro severo de su padre aparecía como un muro infranqueable. Esa tarde, decidió refugiarse en los establos. El olor a heno, el resoplido de los caballos y la quietud del lugar le ofrecían un respiro de las tensiones familiares. Allí se permitió cerrar los ojos y recordar el roce de la mano de Alejandro durante el vals, la firmeza de su mirada cuando le habló de la verdad que buscaba. Un suspiro escapó de sus labios antes de que la voz de Ricardo interrumpiera su soledad. ¿Otra vez perdida en tus pensamientos, Isabela?, preguntó él, apoyado en la entrada. Ella giró con gesto serio. Necesito paz, hermano. No todo gira en torno a negocios y apariencias. Ricardo sonrió con esa mezcla de ternura y cálculo que lo caracterizaba. Todo en esta vida es apariencia, Isabela. El apellido que llevamos exige sacrificios. No podemos darnos el lujo de mostrar debilidad. ¿Debilidad?, replicó ella con un brillo de rebeldía en los ojos. ¿Llamas debilidad a querer entender, a buscar la verdad? Ricardo la miró con suspicacia. ¿La verdad sobre qué? Isabela vaciló. No podía confesar que había hablado con Alejandro, pero la duda en su interior era más fuerte que el miedo. Sobre el pasado, Ricardo. Sobre lo que ocurrió con Clara Montes. El rostro de su hermano se endureció de inmediato. Se acercó a ella y le tomó la mano con fuerza. No vuelvas a mencionar ese nombre. Clara murió por decisiones de su propia familia. No tenemos nada que ver. Isabela intentó apartarse, pero la firmeza de su hermano la detuvo. ¿Y si no fue así?, se atrevió a preguntar, con la voz cargada de temblor. Ricardo la soltó, caminó unos pasos y se quedó mirando hacia los campos, donde el sol caía lentamente. La duda es como una semilla, Isabela. Si la riegas, crece y destruye todo a su alrededor. Te lo advierto, no permitas que esa semilla envenene tu corazón. Las palabras quedaron flotando en el aire como una sentencia. Isabela comprendió que su hermano jamás le diría lo que ocultaba, y que la verdad debía buscarla por sí misma, aunque el precio fuera alto. En el pueblo, Alejandro seguía firme en su propósito. Había recorrido viejos registros, hablado con ancianos que recordaban la noche de la tragedia, pero cada respuesta lo llevaba a un callejón sin salida. Lo único claro era su convicción de que los Villaseñor sabían más de lo que admitían. Y aunque en su interior comenzaba a nacer un sentimiento inesperado por Isabela, no estaba dispuesto a renunciar a su búsqueda. Esa noche, Lucía volvió a abrir el sobre escondido. Las letras parecían brillar bajo la luz de la vela, recordándole la carga que llevaba. Podía callar y proteger su frágil cariño hacia Ricardo, o podía hablar y honrar la memoria de Clara. Su corazón oscilaba entre la lealtad y la justicia, entre el amor secreto y la verdad. El viento golpeaba las ventanas de la escuela, y ella sintió que el destino la empujaba hacia una decisión inminente. Guardó el sobre contra su pecho y cerró los ojos. Sabía que aquel secreto bajo llave no podía permanecer oculto para siempre, porque tarde o temprano la verdad encuentra la forma de salir a la luz. Y mientras el pueblo dormía bajo el manto de la noche estrellada, cada personaje llevaba en su interior un peso distinto. Isabela con su confusión, Alejandro con su sed de justicia, Mateo con su impulso de demostrar valor, Lucía con la carga de un secreto doloroso, y Ricardo con la firmeza de un hombre que estaba dispuesto a todo con tal de proteger el apellido Villaseñor. El silencio de la madrugada parecía cubrirlo todo, pero en realidad era el preludio de tempestades que se estaban gestando en el corazón de cada uno, silenciosas pero imparables. La noche cayó sobre San Gabriel con un aire pesado, como si el cielo presintiera que en esas horas se tejería un destino oscuro. Una tormenta se gestaba en las montañas, y el sonido lejano de los truenos parecía acompañar el murmullo inquieto de los habitantes del pueblo. En la hacienda Villaseñor, los candelabros iluminaban los pasillos con una luz temblorosa, proyectando sombras que parecían vigilar cada rincón. Lucía Herrera caminaba con pasos nerviosos por el salón vacío, llevando bajo su blusa el sobre con los documentos que había encontrado. Cada latido de su corazón retumbaba como un tambor en su pecho. Había decidido enfrentarse a Ricardo, aun sabiendo que con ello arriesgaba no solo su seguridad, sino también ese cariño oculto que había guardado por él durante tantos años.
Cuando lo encontró, Ricardo estaba en su despacho, revisando cuentas y anotaciones. La luz de la lámpara de aceite bañaba su rostro con un brillo duro, y sus ojos reflejaban la ambición fría de un hombre acostumbrado a imponer su voluntad. Lucía entró sin anunciarse, con el sobre en la mano. «Ricardo, tenemos que hablar». Él levantó la mirada, sorprendido al verla a esa hora. «Lucía, ¿qué haces aquí? No es prudente que vengas sola a la hacienda de noche». Ella dio un paso firme, aunque sus manos temblaban. No podía esperar más. «He encontrado algo que no puedes negar». Sacó el sobre y lo puso sobre el escritorio. Ricardo lo abrió con gesto incrédulo y leyó las líneas que confirmaban su presencia en aquella reunión fatídica, la misma noche en que Clara Montes había muerto. Su rostro se endureció y una sombra recorrió sus facciones. «¿Dónde encontraste esto?», preguntó con voz grave. «Eso no importa», respondió ella con valentía. «Lo que importa es que siempre me he preguntado quién eras en realidad. Te admiraba, Ricardo. En silencio, durante años, soñé con un hombre que creía noble. Pero esto», su voz se quebró, «esto demuestra que estabas allí, que tu nombre está unido a la desgracia de los Montes». Ricardo se levantó despacio, rodeó el escritorio y se acercó a ella. Su mirada era intensa, peligrosa. «Lucía, no sabes lo que dices. Esos son solo papeles. Nadie podrá probar nada con unas letras viejas y borrosas». Ella retrocedió un paso, con lágrimas en los ojos. «Yo sí lo sé. Yo estuve enamorada de ti, Ricardo. Y por eso callé muchas veces lo que sospechaba. Pero esta vez no puedo. Clara merece justicia». El silencio se hizo pesado. Ricardo extendió la mano, no con ternura, sino con la determinación de quien quiere someter. Le arrebató el sobre, lo abrió y, sin apartar la vista de Lucía, arrojó los documentos a la lámpara de aceite. El fuego comenzó a devorar las hojas, iluminando la estancia con un resplandor cruel. «Se acabó, Lucía», dijo con voz gélida. «Nadie sabrá lo que ocurrió. Y tú, si aprecias tu vida, olvidarás lo que has visto». Lucía sintió que el mundo se derrumbaba a su alrededor. Sus esperanzas, su cariño secreto, todo ardía junto con aquellas pruebas. Quiso gritar, pero la garganta se le cerró. Cuando Ricardo salió del despacho, ella cayó de rodillas, llorando en silencio. Su corazón estaba roto, no solo por la traición al recuerdo de Clara, sino porque comprendía que el hombre al que había amado nunca sería capaz de redención. Mientras tanto, lejos de allí, Alejandro y Isabela vivían un instante completamente distinto. Se habían encontrado en los establos, bajo el cobijo de la tormenta que comenzaba a descargar su furia. La lluvia golpeaba el techo de madera y los relámpagos iluminaban sus rostros. Isabela lo había buscado, desafiando la prohibición de su padre. No podía resistir más el peso de sus emociones. Alejandro, al verla empapada, con los cabellos pegados a la frente y los ojos brillando de valentía, sintió que toda la rabia que lo había traído de regreso se desvanecía en ese instante. «No debiste venir», susurró él, intentando apartar la mirada. «Y tú no debiste entrar en mi vida», respondió ella con voz temblorosa. «Pero aquí estamos». El silencio entre ellos se llenó con el estruendo de un trueno. Isabela se acercó y le tocó el rostro con delicadeza. Alejandro cerró los ojos, resistiendo la lucha interior que lo desgarraba, el recuerdo de Clara y la pureza de Isabela, el deber de justicia y el deseo de amor. «Isabela, no puedo», murmuró con dificultad. «Sí puedes», lo interrumpió ella. «Porque lo que siento por ti es más fuerte que cualquier apellido, más fuerte que el odio de nuestras familias». Las palabras rompieron el muro que lo contenía. Alejandro la tomó entre sus brazos y la besó con la pasión de quien se sabe condenado, pero no puede renunciar al único alivio de su alma. El tiempo se detuvo en aquel abrazo, mientras la tormenta rugía afuera como testigo de un amor que desafiaba todos los límites. Esa noche se entregaron el uno al otro, sin reservas, conscientes de que su unión era peligrosa, pero también inevitable. El amanecer los encontró exhaustos, pero unidos. La claridad del día parecía prometer esperanza, aunque en el fondo de sus corazones ambos sabían que esa dicha sería frágil. A la misma hora, Mateo Montes caminaba solo por un sendero del pueblo. Había salido en busca de respuestas por su cuenta, decidido a demostrar que no era solo el hermano menor impulsivo, sino un hombre capaz de enfrentarse al destino. Sin embargo, no notó que lo seguían. Un grupo de hombres a sueldo de Ricardo lo vigilaba desde la distancia. Cuando Mateo dobló por un camino solitario, los hombres lo emboscaron. No tuvo tiempo de reaccionar, lo golpearon con brutalidad y lo dejaron herido entre la tierra y la lluvia. El muchacho intentó levantarse, con la sangre resbalando por su rostro, pero la fuerza lo abandonó. Sus ojos, sin embargo,
Ardían con rabia. «Cobardes», alcanzó a murmurar antes de caer inconsciente. Horas más tarde, un campesino lo encontró y lo llevó a la posada donde Alejandro se hospedaba. Al verlo tendido, ensangrentado y apenas respirando, Alejandro sintió que la furia regresaba a él con una intensidad devastadora. Acarició la frente de su hermano y juró en silencio que no habría perdón. «Esto tiene la marca de Ricardo Villaseñor», susurró entre dientes. «Y juro por la memoria de Clara que no quedará impune». La tormenta había cesado, pero el aire seguía cargado de electricidad. En el corazón de San Gabriel, las pasiones, los secretos y las traiciones habían encendido un fuego más devastador que cualquier tempestad. Lucía lloraba en soledad por la verdad destruida, Isabela despertaba en los brazos de Alejandro con el sabor dulce y amargo de un amor imposible, Mateo luchaba por sobrevivir con el cuerpo herido, y Ricardo se mantenía firme en su decisión de proteger su apellido a cualquier precio. Bajo el cielo aún encapotado, la tierra de San Gabriel parecía contener la respiración, como si supiera que lo peor aún estaba por venir. La tarde caía sobre el rancho como un presagio. El cielo, antes despejado, se cubría de nubes negras que parecían arrastrar en su vientre toda la furia de los cielos. El viento golpeaba las ramas de los árboles con violencia, levantando polvo y hojas secas que giraban en espirales como fantasmas del pasado. En ese ambiente cargado de electricidad, los corazones de todos los que habitaban la hacienda estaban al borde del colapso, pues la verdad que había sido escondida durante años amenazaba con salir a la luz. Isabela, de pie junto a la ventana de su habitación, apretaba con fuerza una carta amarillenta que había encontrado en un viejo cofre de madera. Su respiración era agitada, sus ojos húmedos. Aquel papel contenía lo que nadie se había atrevido a decir en voz alta, el nombre de quien había sido responsable de la ruina de su familia. La caligrafía temblorosa revelaba secretos de negocios sucios, de traiciones selladas con sangre y de pactos que jamás debieron existir. En el corral, Julián intentaba calmar a los caballos que se agitaban con el viento. Su mente estaba lejos de los animales, clavada en el recuerdo de la última conversación con Isabela. Había visto en sus ojos un dolor que no lograba descifrar, y la distancia entre ambos se hacía cada vez más insoportable. Quería correr hacia ella, confesarle todo lo que sentía, pero las sombras del pasado se interponían entre ellos como muros invisibles. Mientras tanto, en la cocina, Rosario se movía con nerviosismo. Había escuchado pasos extraños la noche anterior, voces que murmuraban en los pasillos oscuros de la hacienda. Su intuición le decía que alguien más, oculto en las sombras, también conocía la verdad y estaba dispuesto a todo para impedir que saliera a la luz. Con las manos temblorosas, encendió una vela frente a una pequeña imagen de la Virgen y murmuró una oración. La tensión estalló cuando Fernando irrumpió en la sala principal, con el rostro desencajado y los ojos encendidos de furia. En su mano llevaba una pistola envuelta en un pañuelo. Su voz tronó como un rayo en medio de la tormenta. «Ya basta de mentiras. Hoy todo se sabrá». Isabela descendió las escaleras lentamente, con la carta en la mano, y se plantó frente a él. Su voz temblaba, pero sus palabras tenían la fuerza de alguien que ya no temía más. «Lo sé todo, Fernando, sé lo que hiciste». Un silencio mortal invadió la hacienda. Julián, que había entrado al escuchar los gritos, se quedó paralizado. Sus ojos viajaban de Fernando a Isabela, intentando comprender la magnitud de lo que estaba a punto de revelarse. Fernando rió con amargura, un sonido hueco que resonó como un eco siniestro. «¿Y de qué sirve que lo sepas? Nadie te creerá. Todo está a mi favor». Isabela alzó la carta frente a todos. «Esta es la prueba. Aquí está tu firma, el testimonio de tu traición. Tú destruiste a mi familia, tú hundiste a mi padre en la desesperación». Rosario, que había corrido al escuchar la confrontación, se llevó las manos a la boca. Su cuerpo entero temblaba como una hoja arrastrada por el viento. La verdad que había temido por años se alzaba frente a ella, implacable. De pronto, Julián dio un paso adelante. Su voz, grave y firme, rompió el aire cargado. «Fernando, si es cierto lo que Isabela dice, tendrás que responder por cada una de tus acciones. No permitiré que sigas escondiéndote detrás de tus amenazas». Fernando lo miró con desprecio, levantando la pistola. «¿Tú qué sabes? ¿Un simple campesino que cree que puede desafiarme?». El trueno retumbó afuera, haciendo vibrar los ventanales. El viento se coló en la sala, apagando algunas velas y llenando el ambiente de un aroma a tierra mojada. La tensión era insoportable, como si el destino mismo estuviera a punto de decidirse en ese instante. Isabela, con el rostro enrojecido por la rabia y el dolor, avanzó un paso. «Dispara si quieres, pero ya no tengo miedo. Prefiero morir antes que seguir callando la verdad». Las palabras cayeron como un desafío imposible de ignorar. Fernando apretó el gatillo,
y por un instante eterno todos contuvieron la respiración. Pero antes de que el disparo resonara, Julián se abalanzó sobre él. Los dos hombres cayeron al suelo, luchando con una fuerza desesperada. La pistola cayó y rodó hasta los pies de Rosario, que gritó aterrorizada. La tormenta afuera rugía en sincronía con la lucha. Relámpagos iluminaban la sala, revelando los rostros desencajados, las lágrimas de Isabela, la furia de Julián, la desesperación de Fernando. En medio de la confusión, Rosario tomó la pistola con manos temblorosas. ¡Basta!, gritó, su voz desgarrada. Los hombres se detuvieron al verla apuntarles. Nunca nadie había visto a Rosario así, erguida, con el fuego de la determinación ardiendo en sus ojos. Su voz se quebró, pero se mantuvo firme. He callado demasiado tiempo, y mi silencio nos ha condenado a todos. Pero no más. Hoy, aquí, se acaba la mentira. El silencio cayó sobre la sala como una losa. Isabela respiraba agitada, Julián tenía la sangre escurriendo por el labio, y Fernando, aunque derrotado por un instante, aún mantenía en sus ojos una chispa de desafío. La tormenta alcanzó su punto máximo. La lluvia golpeaba el techo con fuerza, el viento azotaba las ventanas, y dentro de la hacienda, la verdad, desnuda y cruel, estaba al borde de arrasar con todo lo que quedaba en pie. En ese instante, Rosario dejó caer la pistola al suelo y rompió en llanto. Había llegado la hora de confesar lo que había callado durante tanto tiempo, sin importar las consecuencias. Y mientras su voz temblorosa comenzaba a pronunciar las primeras palabras, todos comprendieron que nada volvería a ser igual. La tormenta había dejado tras de sí un silencio denso, casi sagrado. El amanecer despuntaba en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos rojos y dorados como si la propia naturaleza quisiera anunciar que un ciclo estaba por terminar. La hacienda, empapada por la lluvia de la noche, parecía un animal herido que respiraba lentamente, esperando la cura o la muerte. En la sala principal, aún iluminada por las velas a medio consumir, Rosario permanecía de pie con los ojos enrojecidos. Todos la miraban, aguardando sus palabras. El peso de los años caía sobre sus hombros, pero en su voz se escuchaba la fuerza de quien ha decidido liberarse de una carga insoportable. Yo fui testigo de todo, dijo con un hilo de voz que pronto se volvió más firme. Vi cómo Fernando y tu padre, Isabela, hicieron aquel trato maldito. Vi cómo la ambición los cegó, cómo las amenazas y los engaños destruyeron lo que un día fue sagrado. Isabela apretó la carta contra su pecho, con lágrimas corriendo por sus mejillas. Julián, con el rostro marcado por la pelea, escuchaba en silencio, y Fernando, derrotado, mantenía la cabeza baja, aunque en sus ojos aún ardía el rencor. Rosario continuó, cada palabra arrancándole un pedazo de alma. Guardé silencio por miedo, porque pensé que callar protegería a todos. Pero mi silencio solo alimentó la oscuridad. Tu padre, Isabela, no se hundió solo, Fernando fue la mano que lo empujó al abismo. Y yo permití que eso ocurriera. El silencio que siguió fue insoportable. Isabela se acercó lentamente a Rosario, la tomó de las manos y, con voz temblorosa pero llena de compasión, murmuró: no te culpes más. Hoy todo se ha dicho, y eso nos libera a todos. Fernando, incapaz de soportar más, se levantó con violencia. Mentiras. Todos son mentiras. Rugió, intentando arrebatar la carta de las manos de Isabela. Julián se interpuso, sujetándolo con fuerza. Ya no tienes poder aquí, Fernando. La verdad salió a la luz, y tu reino de miedo se acabó. La tensión alcanzó su punto más alto cuando Fernando, en un último arrebato de furia, intentó escapar. Corrió hacia la puerta, pero fue detenido por los hombres del pueblo, que habían llegado atraídos por los gritos y la tormenta. Rodeado, comprendió que no tenía salida. Su mirada se perdió en el suelo, y por primera vez se mostró vulnerable, como un hombre que enfrenta el vacío de sus propios pecados. Isabela lo observó en silencio. Había esperado ese momento durante años, había soñado con verlo caer. Pero ahora, frente a él, no sentía triunfo, sino un profundo cansancio, una tristeza que calaba hasta los huesos. Que la justicia decida tu destino, dijo con voz serena. Fernando fue llevado entre murmullos, bajo la mirada de todos. Su figura se perdió en el horizonte, y con él se fueron los últimos restos de la oscuridad que había marcado la vida de la hacienda. El sol ascendía lentamente, iluminando la tierra mojada. Julián tomó la mano de Isabela, y en sus ojos se reflejaba no solo el amor que había crecido entre ellos, sino también la esperanza de un futuro diferente. Lo peor ha terminado, susurró. Ahora podemos empezar de nuevo. Isabela lo miró con ternura. Sus labios temblaban, pero de ellos brotó una sonrisa suave, como un rayo de luz después de la tormenta. Sí, Julián. Ahora podemos vivir sin miedo.
Rosario, arrodillada frente a la imagen de la Virgen en la cocina, lloraba en silencio. No eran lágrimas de culpa, sino de alivio. Su confesión había abierto heridas, pero también había permitido que sanaran. Por primera vez en años, respiraba libremente. Con el paso de los días, la hacienda comenzó a renacer. El campo reverdeció con fuerza, los caballos recuperaron la calma y las risas volvieron a escucharse en los pasillos. El pueblo, que había vivido bajo la sombra de la corrupción, se levantó con dignidad, decidido a construir un nuevo destino. Julián trabajaba cada día con sus manos fuertes, devolviendo vida a la tierra. Isabela, con la frente en alto, lideraba con justicia y compasión, recordando siempre el sacrificio de su familia. Rosario encontró paz en el servicio, cuidando de los suyos con el amor de una madre redimida. Una tarde, cuando el sol caía sobre los campos y pintaba el cielo de oro, Julián e Isabela caminaron juntos hasta la colina donde descansaban los restos del padre de ella. Colocaron flores frescas sobre la tierra y guardaron silencio. El viento soplaba suave, como una caricia. «Descansa en paz», murmuró Isabela. «La verdad se ha dicho, y tu nombre está limpio». Julián la abrazó, y juntos contemplaron el horizonte. Allí, donde la tierra se encontraba con el cielo, vieron reflejado el futuro que habían soñado, un futuro de amor, de trabajo honesto y de esperanza. La hacienda, que un día fue escenario de traición y dolor, se convirtió en símbolo de resistencia y renacimiento. Y mientras el canto de los gallos anunciaba un nuevo amanecer, quedó claro que, aunque las sombras del pasado nunca se olvidan del todo, el amor y la verdad siempre encuentran la manera de iluminar el camino. Así, entre lágrimas y sonrisas, entre pérdidas y renacimientos, concluyó la historia de quienes, aun cargando con el peso del destino, se atrevieron a desafiarlo y encontraron, al fin, la paz que tanto habían buscado.